Los profesionales de Galsan Consultores ayudamos a nuestros clientes a superar los desafíos cotidianos y a planificar el crecimiento futuro. Contamos con un equipo multidisciplinar en los ámbitos del derecho y la economía para cubrir todas las necesidades de la empresa. Aportamos soluciones eficaces a los clientes para facilitarles la gestión de sus empresas y el logro de sus objetivos. En Galsan Consultores te ayudamos a crecer. Ibidem Abogados, 25 años al servicio de las empresas y los emprendedores ilicitanos. Registramos y defendemos marcas, invenciones y diseños. Protegemos la reputación de las empresas. Analizamos la legalidad de las decisiones estratégicas. Luchamos contra el espionaje industrial. Ibidem Abogados, 25 años protegiendo el talento. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Teleelch. Hoy, en esta semana, en el análisis, hemos querido hablar de un tema muy importante y que no hemos tratado mucho en este programa. Nos referimos al sector inmobiliario. Este pasado miércoles se celebró un foro en la ciudad de Benidorm, donde se dieron cita a diferentes expertos en la materia para hablar en qué punto nos encontramos, cuáles son las necesidades del sector, si ha habido una recuperación efectiva después de esta larga crisis que hemos padecido, sobre todo cuáles son las claves de esa recuperación, qué es lo que se pide de cara a las administraciones, qué se puede hacer para mejorar esa cesión de suelo, que se concedan más licencias para poder construir y algunos asuntos también importantes relacionados con la rehabilitación de viviendas, con el alquiler, con los nuevos sistemas que están surgiendo, por ejemplo, el cohousing, esas viviendas colaborativas. Y también nos preguntaremos en este programa si se va a crear en el futuro otra burbuja como la que se ha creado hace unos años. Pues bien, estos son los temas que tenemos hoy sobre la mesa, el sector inmobiliario, y para hablar de todos ellos, como siempre, contamos con 4 personas expertas en la materia que sin más paso a presentarles. A mi izquierda contamos con la presencia de Esperanza López, ella es directora general de Ibidem Abogados, primera vez que está con nosotros. Bienvenida, Esperanza. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Junto a ella se encuentra Joaquín Carrazón y él es director comercial de Garrigues y Malleverera Inmobiliaria, también debuta en el análisis. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. A mi derecha, lo conocerán ustedes, ya ha estado con nosotros en alguna ocasión, se encuentra Francisco Sempere, Fran, director del área de análisis de Galsan Consultores. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias y un placer nuevamente estar aquí. Y finalmente, al último lado de la mesa, contamos con la presencia de Antonio Coy, que él es el responsable social de Elche Senior Vida Sostenible. Antonio, bienvenido al programa y seguro que tu punto de vista será de interés para todos. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues presentados ya los 4 invitados del programa de hoy, lo dicho, vamos a hablar de este sector inmobiliario. Lo primero que quiero que me digáis, podemos empezar por Fran, si quieres. ¿Cómo calificarías ahora mismo el sector inmobiliario? ¿Crees que ha habido una recuperación, como decía, efectiva después de esos años convulsos de crisis en los que realmente se ha hecho mucha incidencia en el sector, porque realmente ha sufrido un descenso, muchos trabajadores se han ido al paro, esa burbuja, digamos, que se había pinchado? ¿En qué punto nos encontramos ahora, Fran? ¿Nos hemos recuperado algo o no? Sí, estamos en una recuperación desde mi punto de vista sostenible y sostenida, es decir, pasamos de un modelo en el cual el crecimiento y el porcentaje del PIB y por lo tanto del empleo de la construcción sobre el resto de la economía era excesivo y poco a poco se va recuperando, con no las facilidades que aportaba anteriormente la financiación en cuanto al crecimiento, y pongo ejemplos claros, es decir, tanto para promotor como para comprador como para constructor el acceso al crédito era muy fácil y lo que estábamos generando era la compra de viviendas a crédito, no teníamos realmente patrimonio. Luego hablaremos precisamente de las facilidades para conceder crédito por parte de los bancos. Exacto. Y en qué medida se ha solucionado. Sí, bueno, en qué medida se ha solucionado, no, lo que se ha hecho sobre todo es regular mejor, bastante mejor. Eso pone impedimentos en zonas como esta, mayores impedimentos por lo que supone la economía sumergida, pero desde mi punto de vista es un dato positivo. Vamos a conocer ahora la opinión de Antonio Coy. Antonio, ¿coincides con Fran? ¿Crees que estamos en un crecimiento sostenido en este sector? Pues hombre, para no discutir de momento. Puedes coincidir, ¿eh? No pasa nada. Vamos a coincidir. En principio yo diría que sí, que estamos, creo también, que empezando a salir un poco de la crisis que estábamos teniendo, y en el tema de la construcción quiero pensar que también, porque bueno, ya se ven los datos de que
se está vendiendo muchas más viviendas de primera y segunda mano y se están creando mucho empleo como consecuencia de las nuevas viviendas. Sí. Esperanza, ¿crees que antes a lo mejor estábamos precisamente en una nube, todo lo que estaba relacionado con la construcción, esos sueldos tan suculentos que se daban, era algo ficticio y hemos bajado a la realidad? Lo que vivimos en el 2008 con el boom de inmobiliario estaba totalmente desorbitado. Los salarios en la construcción estaban desorbitados, los precios de las viviendas al alza estaban desorbitados y todo eso hizo que estallara la burbuja inmobiliaria como lo conocemos. Vemos toda la trayectoria que ha sucedido por toda esa cuestión, y lo que está claro es que en ese momento de recesión tuvimos un momento de recuperación y en el día de hoy nos encontramos ante una recuperación en el sector de la construcción que influye y que tiene un símbolo en la recuperación económica de la ciudad, y yo creo que poco a poco podremos ver la recuperación en el sector de la construcción. Va a hacer que cada vez tengamos más empleos y tengamos como decía el compañero, un PIB un poco más alto. Joaquín, ¿coincides en que la recuperación económica también ha favorecido evidentemente al sector de la construcción, y en qué punto estamos ahora? ¿Se ha estabilizado de alguna forma? ¿Estamos mejor que antes? Hombre, después de 4 años creciendo, empezamos a creernos que esto es de verdad, porque venimos de pasarlo francamente mal, no solo en el sector de la construcción, porque la crisis, que era una palabra que ahora se empieza a oír menos, pero la hemos oído, bueno, porque la hemos sufrido, ha sido verdaderamente demoledora en todos los sectores. Entonces, bueno, pues ahora que se ha recuperado en general la economía y que el PIB va tirando hacia arriba, ya de forma consecutiva, pues el sector inmobiliario de la misma forma. Y más en Elche, que bueno, pues Elche, pues no sé, siempre hay que quejarse o siempre hay que ser críticos, ¿no? Pero Elche, pues hemos tenido la suerte, que es la que nosotros nos vamos creando, ¿no? Pues de tirar un poquito por delante. Hablas del parque empresarial, de ese modelo que sí, todos están fijándose, sobre todo en la Generalitat. Bueno, el parque empresarial es que es punto y aparte, eso es para hacerle un programa o 10. Ya hemos hablado de él en otras ocasiones. Claro. Pero efectivamente el parque empresarial es uno de los emblemas y uno de los motores del sector económico y del sector, de la economía en general ilicitana y del sector inmobiliario, indudablemente es muy importante. Ahora sí, abrimos el debate ya para comentar un poco cuáles son los asuntos. Me refería al inicio del programa a ese foro que tuvo lugar este miércoles en Benidorm, en el que se dieron cita diferentes expertos del sector hotelero, turístico y, por supuesto, del sector inmobiliario, promotores, etcétera. Y bueno, tenían 2 peticiones principales de cara sobre todo a las administraciones, y una de ellas era el facilitar que se concedan licencias de obra por una parte, y el otro pues poner a disposición más suelo. ¿Pensáis que estas son las claves para que el futuro del sector siga creciendo, ¿no? Y siga siendo sostenible? ¿Qué os parece? Vamos a ver, yo primero puntualizar una cosa que ha dicho antes Esperanza acerca de los salarios. Bueno, antes de la crisis quizá, bueno, puede ser que existieran salarios elevados para determinados trabajadores. Los trabajadores de la construcción también son profesionales con experiencia y muchas veces pues tienen que estar bien remunerados. Para mí uno de los principales problemas era el precio del suelo, más que el de los salarios. Es decir, es un componente del precio final de la vivienda, porque estábamos hablando de vivienda, pero quizás, desde mi punto de vista, lo más tensionado era el suelo. Y luego eso repercutía sobre estoy de acuerdo en que la repercusión del suelo pues influía en el precio de la vivienda, pero no nos olvidemos que en el momento de la crisis, yo estuve trabajando 20 años en construcción, se juntaba un fontanero y un electricista, compraban un solar, hacían un edificio y eso era lo que se estaba... Eso eran promotores. Eso era lo que se estaba viviendo. El fontanero por hacer de Exactamente, fontanero. pero después ellos no sabían gestionar el edificio. Era porque había muchísima facilidad. El modelo de negocio era sencillo y entraba porque no solo entró profesional de la construcción, entró profesional del calzado. Es decir, los márgenes con los que jugaba la construcción eran márgenes importantes y era un negocio fácil porque se vendía sobre el plano. Claro. Yo todavía no he invertido, por eso las promotoras apalancaban el 100%. Totalmente. Todavía no he terminado de pagar el solar, ya tengo las casas vendidas, tengo dinero en el banco. Y ese dinero lo destinaban para comprar el suelo. Y eso tensionaba sobre todo más la compra del suelo porque no había. En estos momentos, con respecto a la pregunta que hacer, pues vamos, yo no soy promotor, evidentemente, pero por clientes y demás, sí que es verdad que hay una necesidad de suelo.
Hay una necesidad y siempre, no ahora, sino antes también, es decir, todos los trámites y la burocracia, o sea, todos los trámites administrativos siempre han sido bastante tediosos, ¿no? Es decir, si necesitamos salida del stock de suelo, que luego, independientemente de todo esto, también es verdad que los fondos de inversión, aquí en la provincia quizá menos, han comprado mucho suelo y también es difícil muchas veces acceder a ellos para comprárselo. Fondos de inversión de todo tipo. De todo tipo. Incluimos ahí los fondos buitres, bancos malos, los fondos buitre, que sí, también han metido muchísimas hipotecas de mucha gente. Bancos malos, fondos buitres, es decir, llegar al Sareb ya no es tan complicado, pero hay veces que, digamos, todo se complica. ¿Por qué? Porque si la propiedad del suelo está en base a un crédito fallido, ese crédito está titulizado, al final no pertenece al banco, el banco gestiona pero no decide. Con lo cual los afectados la realidad es mucho más compleja, acceder. Claro, la realidad es mucho más compleja. Tú tratas con una persona que al final no puede decidir. Joaquín. Al respecto de los sueldos y el precio del suelo, indudablemente tanto uno como otro son dos factores decisivos a la hora de marcar el precio final o el coste de... Y las materias primas. El ladrillo. Sí, pero fíjate, igual que ocurre con uno de los principales sectores de la ciudad, que es el sector del calzado, la mano de obra es fundamental, tanto en el calzado como en la construcción. Luego tenemos, en concreto, volviendo a la construcción, el suelo, que es también algo con un peso específico sobre los costes de finales, también muy importante. Pero quizá los materiales al final, pues es que un ladrillo vale 0,0 céntimos. Lo que vale más dinero es la colocación del ladrillo. Y cierto es que, no sé si será más importante el precio del suelo o la mano de obra, pero puede ser que estén ahí. Y las dos cosas se habían desmandado. Se habían subido pues en unos niveles que eran insostenibles, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora volviendo, ese me apunta a ese respecto. Yo creo que tanto una cosa como otra tenemos que controlarla. Con respecto a lo que comentaba también y que ha dicho Fran, con respecto a la agilidad que se requiere por parte de la administración para conceder esas licencias, ¿coincides en que eso es necesario? Vamos a ver, la administración, el que la administración sea ágil, eso es una lucha desde los tiempos de... Una utopía, ¿no? Entonces. No, bueno, una utopía es algo contra lo que debemos de trabajar, con lo que debemos de trabajar para conseguirlo, porque yo creo que la administración, en su ánimo no está el que eso sea lento, sino que no sabe cómo hacerlo rápido. Bueno, pues vamos a ver si entre todos podemos ir acelerándolo, pero eso es algo, bueno, pues que tiene el momento que tiene el tiempo que tiene y efectivamente es lento. Eso, vamos, a la hora de pedir una licencia para construir como para abrir un establecimiento, aunque bueno, eso también ha mejorado. Que hay establecimientos, punto y aparte, en Elche, que todavía no tiene licencia de apertura y llevan varios años abiertos, pero bueno. También hay algunos que no la podrán tener nunca, porque lo que no puede ser y además es imposible, pero bueno, pero que hay de todo, sí, y eso es una carencia. Pero ahora, yendo al precio del suelo respecto al suelo disponible, y a la construcción, vamos a ver, es que los precios, y bueno, que le voy a explicar yo aquí a los compañeros economistas, pues al final es una cuestión de oferta y demanda fundamentalmente, del mercado, oferta y demanda, tal, ya cada uno, pero ¿y por qué es bueno que se vaya construyendo más cuando hay demanda y en este momento la hay? Porque eso es lo que hará que los precios se vayan conteniendo. Entonces, si no preparamos suelo, porque el suelo no se pone a disposición del promotor de la noche a la mañana, hay que hacer calles, hay que urbanizarlo. Primero hay que proyectarlo, y después hay que urbanizarlo, y después hay que ponerlo en el mercado, adquirirlo y construirlo. Entonces, si en ese sentido no nos ponemos un poco en activo, por parte de la administración sobre todo, pues nos vamos a encontrar que la demanda en un momento dado puede superar la oferta. Yo estoy hablando de Elche, a lo mejor en España es imposible, pero en Elche no estamos muy lejos de eso. En Elche yo te haría una pregunta, sin ser moderador. Sí. Es decir, ¿habría que empezar ya con un nuevo plan? Pues claro, pues casi. O deberíamos de haber empezado ya con un nuevo plan. O desarrollando, vamos a ver, aquí hay sectores planificados a falta de desarrollo y cierto es que al final la figura del urbanizador normalmente es privada. Sí. Parque empresarial aparte, y bueno, y a ese respecto estoy pues quizá haciendo una ligera crítica a la iniciativa privada, porque ha sido iniciativa pública, parque empresarial. Antonio. Yo, bueno, estoy de acuerdo en parte en el sentido de que creo que también la
los ayuntamientos, el Ayuntamiento de Elche tiene que ser productivo, igual que realmente aquí en Elche las empresas necesitan competir con otros países. Yo no sé si es que aquí los ayuntamientos, los organismos públicos no compiten con nadie. ¿Qué pasa? Bueno, pues si ha empezado o no ha empezado el plan general, que no sé si está empezado o no, pero lleva muchos años. Está en fase inicial, pero quedan muchísimos años todavía para que... muchos años, pero no va a coger el toro. Ya llevamos muchos años seguramente que estamos en crisis, sí. De alguna forma. ¿Qué ha hecho el ayuntamiento? Es decir, se han cruzado de brazos. Quiero pensar que no, pero seguramente estos 4 años, como tú decías, ya se está empezando ya estamos empezando a crecer. Entonces, el ayuntamiento tiene que ir por delante. Está clarísimo que tiene que ir proyectando el plan y tiene que ir sacando zonas y no tardar 6, 8, 10, 12, 15 años en sacar un plan nuevo. Sí. Es que creo que esto es... Sí, con esto lo que hacemos es precisamente lo que estamos queriendo evitar, que hacer una burbuja, porque claro, no hay solares, los que quedan, que los han comprado en la última burbuja, pues ahí lo tiene la gente como los tiene y están como están. Es que al final ahora mismo ya no hay suelo. Se especula con el suelo, claro, al final es lo que estamos consiguiendo, que haya una especulación del suelo por los terrenos que están paralizados. Por cierto, que el alcalde estuvo la pasada semana con nosotros en un análisis de un poco de la actividad de esta legislatura y comentaba precisamente en el caso del parque empresarial que lo que quieren hacer es ceder suelo, pero que ese suelo sea público, es decir, evitar que ese suelo quede en manos privadas para que se quede sin urbanizar. Correcto. No sé si esto pensáis que es una buena idea, el que se haga esto así por parte del equipo de gobierno. Bueno, ahí habría que ver exactamente en qué términos podríamos entrar, porque hacerlo público puede tener... Ponérselo disponible a disposición de las entidades puede tener públicas, ventajas, Pimesa, etcétera. Claro, tendría sus ventajas, pero también tendrá sus inconvenientes. Entonces, en principio, si lo valoramos las ventajas que puede tener, como bien dices, sí que es cierto que lo pueden poner a disposición de las empresas públicas para agilizar el tema de la construcción, pero a lo mejor también podemos ver la parte negativa en el sentido de que los propietarios de esos suelos estarán viendo mermado su capacidad de adquisitiva en estos momentos. Entonces, según en qué parte a lo mejor nos pongamos a... Eso sería la crítica, pero en la otra contrapartida hay quien podría decir, bueno, es que para que el solar esté vacío, por lo menos que construya, aunque sea la administración. Claro. Que se convierta en agente urbanizador y una vez urbanizado... Que es lo que está haciendo, insisto, Pimesa con el parque empresarial. Yo creo que el ayuntamiento tiene que facilitar mucho el tema de que salgan esos urbanizadores que estamos ahora diciendo y que apoye realmente la jugada y que estén ahí para hacer que la gente que quiere hacer proyectos nuevos lo tenga más fácil. Es que ahora mismo te piden muchos trabas, ¿no? Muchos requisitos para poder hacer. Entonces, bueno, vamos a facilitar ya todos estos temas también. Claro, yo desde luego en lo que no creo es en que si de verdad existe una demanda real, no aparezca la iniciativa privada para cubrirla y tenga que venir la administración a hacerlo, porque o esa demanda real no tiene sentido en el mercado porque es una demanda, no sé, que es extraña o que a corto plazo o a medio plazo va a venirse a mal, o que nos la estamos inventando, porque si de verdad hay una demanda que tiene sentido, la iniciativa privada aparece y lo lleva adelante. Y lo que sí que puede ocurrir, y esto es un ejemplo, es que la administración o una empresa de titularidad pública como Pimesa se erija en urbanizador de ciertas promociones, bien sea de suelo industrial como de suelo residencial en un momento dado, no en sustitución sino en competencia, en igualdad de condiciones. Quiere decir que siempre van a favorecer, en este caso, claro, a Pimesa por el hecho de ser yo lo que digo es que va a tener ventajas competitivas frente a la yo lo que digo es que lo que beneficia al consumidor, sea un consumidor de vivienda o un consumidor de un espacio para un desarrollo empresarial, ese consumidor no se puede ver perjudicado. ¿Y eso está ocurriendo, Joaquín? Porque al final consumidores somos todos, son consumidores hasta los promotores, hasta los constructores. ¿Eso es un temor, es una realidad que está pasando? No, bueno, yo en ese sentido creo que no es una realidad. No es una realidad, porque al final yo personalmente tengo
no sé, muy claro contra otras ideas o tal, pues que Pimesa no es que lo ha hecho, no es que lo ha hecho muy bien, sino es que lo ha hecho francamente bien, porque otras alternativas, pues bueno, no las conocemos, pero cuando las hemos conocido, pues no han llegado, y al final la realidad del parque empresarial es esa, ¿no? Bueno, pero eso no es una iniciativa pública. El suelo no es público, el suelo es, entre comillas, privado, una empresa de titularidad pública, pero lo pone a la venta, lo pone a disposición del público como un privado, ¿eh? No estás, cuando adquiere la titularidad del suelo, lo adquiere por compra a sus propietarios, no por expropiación, etcétera, etcétera, ¿eh? Sí, como figura del urbanizador, pero bueno, al final eso puede ser un particular o Pimesa, ¿eh? Y bueno, pues lo hace, pues yo creo que... Entonces eso es algo que funciona. Si el resumen es que eso es algo que funciona. Suelo hace falta, porque si el suelo no viene, subirán los precios, se especulará con el que quede, etcétera, etcétera. Perjudicado el consumidor final. Y con el suelo industrial estamos igual o peor. Fran, si querías apuntar algo, porque quiero introducir sobre todo otro por el tema del suelo industrial que ha salido, es decir, Elche Parque Empresarial, pues sí, es un modelo y demás, pero es un modelo muy caro. Eso sí. Nuestros clientes, de hecho, es decir, esta semana seguramente un cliente de Elche o una empresa de Elche comprará en un polígono Santa Pola y otra empresa de Elche comprará en un polígono Monforte. ¿Por qué? Porque tenemos un polígono con servicio muy bonito, pero un precio en metro cuadrado altísimo. Entonces, no todas las industrias tienen márgenes, tienen capacidad para situarse dentro de Elche Parque Industrial, con lo cual cuando hablamos, porque en el otro debate se hablaba mucho del Elche Parque Industrial y yo apunté que hay más polígonos en Elche y se deberían a lo mejor de generar más polígonos en Elche, de articular quizá mejor ese suelo industrial y tener zonas más económicas. ¿Por qué? Porque si no habrán industrias que tendrán que irse fuera. Dejadme que introduzca ahora otro asunto. Joaquín, muy breve. No, que es que hemos hecho lo más difícil, que ha sido crear suelo industrial de altísima calidad, de altísima imagen, pero hay muchas empresas que ni se lo pueden permitir ni lo necesitan, ¿no? Y entonces ese otro suelo, que es el que compite, pues con Crevillente, con Dolores, con Santa Pola, con los que tenemos alrededor, resulta que no somos capaces de desarrollarlo y las empresas se marchan, con Monforte, hombre, vamos a prestarle un poquito de atención a ese suelo un poquito más normal. Quería preguntaros ahora, a ver qué opinión tenéis al respecto. Se ha hablado durante muchos años de la rehabilitación de viviendas, parece que en los últimos años ha cobrado una especial relevancia. No sé si se puede considerar como un nuevo modelo del sector inmobiliario el apostar por la rehabilitación. ¿Cuáles serían un poco la situación actual de las viviendas? ¿Se están dando ayudas por parte de la Administración para la rehabilitación de viviendas? ¿Es algo que está en auge? ¿De alguna forma compensa esa falta de apoyo que decíamos antes? Bueno, compensa esa falta de apoyo. Digamos que la rehabilitación de vivienda, desde mi punto de vista, surge inicialmente porque no hay compra. Entonces, es decir, durante 10 años las casas se hacen viejas y hay que reformarlas. La rehabilitación de viviendas y la rehabilitación de locales. Es decir, tenemos que tener en cuenta también que el sector de la rehabilitación, de la reforma, ha repuntado mucho. ¿Por qué? No solo por las viviendas, es decir, por dentro de la vivienda yo distinguiría dos modelos, uno el de la vivienda que lleva mucho tiempo y que tiene que reformarse y otro el de la vivienda que se considera de segunda mano, del stock de viviendas. Hay gente que está comprando viviendas que estaban construidas hace 8 o 9 años. La compra como vivienda de segunda mano, pero esa vivienda ha estado cerrada. Esa vivienda hay que rehabilitarla porque los datos que se aportaban, bueno, la media de las reformas y demás no eran de importes elevados, estábamos hablando de 9.700, 10.000 euros, una cosa así. Es decir, no son grandes reformas, pero sí que es algo que ha tirado el sector en el aspecto... Ha sido como una especie de salvavidas. Ha sido una especie de salvavidas, es decir, ha habido un momento en que la economía mejora, digamos que las rentas ya llegan a las familias tienen poder adquisitivo, pero no tienen poder adquisitivo suficiente para comprar vivienda y el mercado financiero tampoco facilitaba eso, con lo cual, pues bueno, me reformo mi casa. Antes era más fácil decir, bueno, pues me compro una nueva, pongo esta a la venta, me hacen la hipoteca. Como todo, si a alguien se nos rompe algo es más fácil arreglarlo de comprarse algo nuevo. Ahora pues se ha cambiado. Y luego lo que decía de los locales, la confianza del consumidor ha crecido, el consumo interno ha mejorado y por lo tanto el comercio minorista
debe de vender más. Esperanza, y sobre todo lo que decía antes Afran, las administraciones también están dando esas ayudas para la rehabilitación de viviendas. En concreto, la Generalitat Valenciana, en un plan muy ambicioso, pues ha destinado esas ayudas. ¿Cómo lo calificarías actualmente el sector de la rehabilitación? El sector de la rehabilitación en Elche ha sufrido un auge, eso es inevitable. Se ve claramente incluso en las empresas de construcción nuevas que tenemos en la ciudad de Elche, que han aumentado en un porcentaje también bastante elevado. Las ayudas que estamos obteniendo para el tema de la rehabilitación es todavía un plus más para poder optar a la reforma de estas viviendas que, como apuntaba, hay dos vías, como bien decías. Ese parque inmobiliario que estaba envejecido, que hay que renovarlo, y esas viviendas que estaban cerradas, que hay que rehabilitarlas para el tema de alquilarlas o poder venderlas. El tema de los locales en el centro de Elche, en el casco urbano, es donde más auge hemos tenido en los últimos años en temas de inversiones, de rehabilitaciones. Había muchísimos locales que estaban cerrados y en los 2 últimos años, por el tema del centro, Plaza de las Flores, etcétera, ha habido un aumento brutal en la consideración de esos locales cerrados, rehabilitarlos y abrirlos con la rehabilitación. Las ayudas que estamos obteniendo facilita aún más este dato de la rehabilitación. Antonio. Yo creo que también que el tema de la rehabilitación ahora mismo está muy fuerte y es un principio para lo que estará a punto de venir. Cada vez la economía va mejor, poco a poco va funcionando mejor y cada vez la gente podrá invertir más en vivienda nueva, pero mientras llega ese momento, que aún no ha llegado, sí que es verdad que la gente va ganando un poco más de dinero y las viviendas, pues o cambia la cocina o cambia el piso, o pone un parquet, hace lo que sea, porque quizás sea un poquito el momento, porque hemos estado muchos años, pues eso, de vacas flacas. Y como modelo económico también, es decir, el mucho, comprar vivienda nueva, lo que estamos hablando de trabajo. Audiovisual, es un movimiento expansivo que tiene que tener una limitación también. ¿Por qué? Porque el espacio es limitado. Si recuperamos las zonas interiores, vía rehabilitación, pues tendremos un mayor parque de vivienda disponible. Sí, que la rehabilitación tiene un aspecto, digamos, en su origen importantísimo, que es el mantenimiento del patrimonio de cada uno de nosotros. O sea, la adquisición de un inmueble o la inversión en un inmueble es algo, yo creo que con lo que más seguro nos sentimos cualquiera, porque al final tú cuando este dinero... Yo defiendo que incluso antes, durante y después de la crisis, con la excepcionalidad que ha sido muy amplia, pero con la excepcionalidad de que tú tengas una necesidad económica en ese momento y que te haga tirar de ese patrimonio inmobiliario. Pero yo digo que tirar de ese patrimonio inmobiliario en un momento dado aún ha sido la salvación de mucha gente, aún a un precio determinado, porque si ibas a tirar de otros productos de inversión, como eran unas preferentes o como eran unas acciones, etcétera, aún te las veías mucho peor. Y de hecho yo digo que es mucho mejor cambiar el dinero por un inmueble, sea una vivienda, un local, o una nave, o o una plaza de garaje, que cambiarlo por una anotación en una cuenta, prestarle el dinero a un banco para que te lo devuelva cuando se lo pidas y te dé un pequeño tipo de interés durante el transcurso del tiempo. Y precisamente, al hilo de lo que comenta Joaquín, no sé qué pensáis, algo que se ha hecho siempre, pero parece que ahora llama más la atención, no sé por qué, y es que precisamente los solares vacíos de los que dispone el ayuntamiento se están empezando a vender para poder obtener ese dinero y hacer cosas, es decir, incluirlo en el presupuesto. O dicho de otra forma, se está supeditando la venta de solares a determinados proyectos municipales. ¿Qué pensáis sobre ese tipo de actuaciones que, repito, se han hecho y ahora se están haciendo con mayor intensidad? Para eso están los solares, que para eso, para endeudarnos, pues no nos endeudamos. Pero la cuestión es si esos solares no se vendiesen y está supeditado a una determinada actuación futura, está mal hecho. ¿Sería responsable hacer eso? Está mal hecho el presupuesto. Pues tendrán que una cosa verlo, es si se considera eso como un ingreso extraordinario o como la base del presupuesto. Si es la base del presupuesto, para mí es arriesgado. Es un error. Es un error. Además, es decir,
No, me refiero que sabes tú que se hacen determinadas propuestas de inversión en base a, pues eso, si voy a vender este solar. Si pones 14 a la venta y vendes una cosa 2, es una propuesta no de inversión hacer. y otra gasto corriente. Es decir, el ayuntamiento no puede basar el cumplimiento de su gasto corriente. No, por supuesto. Evidentemente, si vendo este solar, lo invierto en realizar un edificio para no sé qué, bueno, estamos hablando de un ingreso extraordinario, aplicarlo a inversión. Eso desde mi punto de vista no está mal. Pero un poquito más claramente, es decir, que un presupuesto tiene la partida, la contrapartida, es decir, yo esto lo quiero hacer y ahora ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, si el cómo lo voy a hacer es algo que es un condicionante, es decir, si vendo el solar hago esta actuación, entonces bueno, pues hago una BUT, si se plantea desde ese punto de vista, bien. Pero dice, no, esto lo voy a hacer porque voy a vender esto. Bueno, ¿lo vas a vender o no? O lo vas a vender como quieres o no. Voy a vender es un futurible. Claro, es un futurible. Y también depende del precio. Que Ahora, no es lo mismo vender por el precio de mercado que a menos dinero. Yo con lo que estoy de acuerdo es con que esa actuación se haga, a no ser que sea una actuación fundamental, una actuación que hay que hacerla. Que entonces pues habrá que dotarla de una partida presupuestaria cierta. Pues que efectivamente que pueda estar condicionado a hacer esa venta. Y si esa venta la hacemos mejor, pues esto lo haremos más grande. Y si lo hacemos peor, pues lo haremos más pequeño, porque es que si no, al final, gratis no hay nada. Pero sí que estás de acuerdo con ese tipo de forma de actuar, ¿no? Yo también. Yo creo que el ayuntamiento tiene que... A grosso modo, sí. A grosso modo también, creo que el ayuntamiento tiene que estar vendiendo su patrimonio también. Lo que no puede es estar ahí, pues eso, haciendo una serie de urbanizaciones que se quedan un tanto por ciento de solares. Esos solares deberían sacarlos a la venta. Si los tiene que condicionar para que salgan a la venta, pero con la condición de que saquen ahí unos permisos, si tiene que poner un precio más especial, estoy de acuerdo con que se tenga que poner un precio más especial, no seguramente el precio de mercado, porque si no, pues lo cogerán o no lo cogerán, como cualquier otro más, pero si tú como ayuntamiento quieres seguir haciendo proyectos, te interesa venderlo, bueno, por un precio goloso para que la gente entre en este tipo de solares del ayuntamiento, solares públicos, aunque sea condicionado, condiciónalo, pero a cambio de algo. Pero cambiar patrimonio por patrimonio, no cambiar patrimonio por gasto. Cambiar patrimonio por patrimonio. No por gasto, claro. No patrimonio por gasto. Cuando lo que vamos es a gastar, pues... O para bajar deuda. O bajar deuda, o ahorrar, en resumen. O ahorrar en resumen, sí. Dejarme que introduzca otro tema también que me parece capital y es precisamente los recursos humanos disponibles en el sector de la construcción, en el sector inmobiliario. ¿Hay gente preparada a día de hoy, visto lo que ha sucedido en los últimos años? ¿Contamos con profesionales que saben hacer bien su trabajo? Imagino que sí, como en todos los sectores, pero ¿pensáis que la formación es la adecuada a las necesidades del sector? Hombre, pues Carlos Sainz ya decía aquello de siempre se puede mejorar, ¿no? Y nos quedamos con él, bueno, y no lo dijo él, pero... Vamos a ver, yo no porque conozca directamente ni sea profesional, pero a través de los clientes una preocupación muy importante es la formación del personal. Sí. ¿Por qué? Porque se deshicieron plantillas, voy a poner un caso de un cliente, es decir, un oficio de la construcción con 40 empleados. Esos 40 empleados, al final esa empresa consigue salvar la crisis y se queda con 3. Ha intentado contratar a la misma gente y no les vale. ¿Por qué? Porque durante 10 años esta gente no se ha preparado. No se ha preparado. Es decir, todo cambia. La gente tiene que tener claro que en los modelos actuales se va muy deprisa. ¿Y son cíclicos a lo mejor? ¿O no? Independientemente de que sea cíclico o no sea cíclico, la actualización debe ser constante. Que tú estés trabajando o no estés trabajando, si no te actualizas, pasa todo muy deprisa. Es decir, pero en todos los oficios. La construcción, que parece, pues un ladrillo se pondrá de la misma manera, pues no. Cuando empezó a decirme, no es que ahora esto se hace, no sé qué, los materiales, no sé cuánto, esto... Es que ahora no se pone ladrillo, se pone pladur. Y el que sabía poner ladrillo muy bien, pues ahora de pladur no tiene ni idea. Y no se pone cobre, se pone propileno. Es decir, hay que reciclarse dentro del sector. Hay que reciclarse, pero además yo daría un mensaje. Hay que reciclarse y habrá que reciclarse durante toda la vida laboral de las personas. Es decir, va a ser así. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian, la competencia, aunque parezca que el sector de la construcción no tiene competencia internacional, al final sí que tienes. Sí que tienes competencia internacional y tienes competencia a través de nuevos materiales. Y de hecho, hablas de la competencia internacional, precisamente en determinados países
promotores, particulares, etcétera, han apoyado de alguna forma el resurgir de la construcción comprando aquí en España. Eso también, bueno, no sé si es una ventaja o un perjuicio el que tengan diferentes países nuestro patrimonio de alguna forma. Bueno, ha sido una necesidad para salir de la crisis. Cuando uno está en crisis y no tiene, vamos a suponer una familia que no tiene trabajo. Vale, pues sin trabajo, ¿cómo voy a salir adelante? Si no tengo capacidad de generar ingresos y además debo, que era lo que le pasaba, digamos, a España, es decir, o entra capital de fuera... O es muy difícil. O es muy difícil, es decir, vale, yo entra capital de fuera y a partir de ahí ya podré emprender por mí mismo, pero tengo unos ingresos o un ahorro. Esperanza. Yo en el tema de la formación y de la mano de obra cualificada, yo sí que pienso que sí que estamos fartos de mano de obra cualificada, por varios motivos. Yo creo que en el boom inmobiliario la mayoría de la mano de obra que teníamos en construcción eran inmigrantes especializados. Esa gente a día de hoy se ha marchado ya o a sus países o a otros países de Europa con mejor poder adquisitivo. La gente que estaba cualificada, ya han pasado 10 años, esa gente ya o se ha jubilado o está a punto de jubilarse. Después trabajar en la obra es muy duro, tienes que trabajar a la intemperie, tienes que trabajar si hace frío, si hace calor, con unas condiciones que no todo el mundo está dispuesto y mucho menos los jóvenes están ahora con otras miras. Tienes que también tener una calidad y unas condiciones físicas para subir al andamio, materiales, etcétera, que no todo el mundo ahora mismo está dispuesto. Yo creo que los jóvenes de hoy en día tienen un escaso interés o nulo en trabajar en las obras. ¿Alguna solución? Yo creo que deberían hacerse algunos ajustes en los contratos ahora mismo para que incentivar un poquito el tema de que los jóvenes puedan incorporarse al mercado laboral en una obra que entendemos que es un sector duro. Antonio y luego Jorge. Sí, yo estoy con la opinión también de que sí que hace falta formación en este campo de la construcción, en los promotores, no solamente en la mano de obra, sino también en los gestores y en los promotores. Yo creo que tienen que reciclarse. Hay mucha gente que, bueno, pues consiguen dinero y se meten ahí, pero no saben hacer nada. ¿Qué pasa? Pues que al final sale la obra como sale, porque les da igual exactamente, solamente están buscando el beneficio, el tener ahí un margen y seguir haciendo pero quizás eso. No es que no sepan, a lo mejor es que no quieren. Bueno, yo quiero pensar que no saben, porque cualquier empresario en su sector tendría que estar... Algunos empresarios a lo mejor, en ese afán por buscar el beneficio, pues lo que decía Esperanza, a lo mejor abaratan costes y luego venden a precios más caros, y eso a lo mejor de alguna forma puede perjudicar los intereses del sector. Seguramente pero eso digamos también que existe. hay un supervisor, digamos, de las calidades, que es el arquitecto, hay unos seguros decenales y todos sabemos lo que ha pasado. No, digo que no hay una única única figura responsable de todo esto. Evidentemente, los promotores que no conozcan el negocio en estos momentos no creo que estén entrando. En estos momentos pero están ahí ya posicionándose para entrar. No, pero están posicionándose, o sea, aquellos promotores o aquellos antiguos promotores o gente que yo entiendo que sigue del sector. Que entiendo que es del sector. Además, van a tener un socio, si quieren financiarse, van a tener un socio que es el banco que le va a poner un project manager para la obra. O sea que vamos a tener... Sí, lo que venís diciendo es que tenéis razón los dos, pero que al final el que viene detrás es el que viene detrás. Siempre las generaciones se van renovando y siempre viene esa persona que quiere iniciar pues un nuevo proyecto y quiere dedicarse a la promoción, como el que aspira a cualquier otro desarrollo, ¿no? Y lo que es importante, conforme dice Antonio, efectivamente que lo haga con fundamento. Y hoy existe esa inquietud, o sea, hoy ya el empresario más aventurero, que siempre es una aventura, en el buen sentido de la palabra aventura, ¿no? El emprender cualquier negocio, cualquier acción empresarial, lo tiene, pero con fundamento, con un mínimo fundamento, con una formación, con unos apoyos, rodeado de un equipo, etcétera, sobre todo de un equipo. Eso es algo que bueno, de la crisis también hemos salido reforzados con todo eso. Con todo eso. Y el tema del personal, yo creo que hay algo fundamental para que la gente joven, como bien decís, que no quiere trabajar en la obra, bueno, no quiere trabajar en la obra
ni en una fábrica. Pero eso es una forma, quizá, que tampoco corresponde expresarlo así, porque también están los que trabajarían casi que a cualquier precio, o que lo están haciendo. Pero sí que lo que hay que hacer, al final lo que quería decir es que hay que motivarlos. Al personal hay que motivarlo, y no hay que motivarlo solo con un salario, solo con unos horarios o unas condiciones laborales, sino también con una formación adecuada y con que cada puesto de trabajo tenga su prestigio. Y eso es un fallo del sistema educativo. En el sistema educativo le prestamos una especial atención a los títulos universitarios, y todos los demás no cuentan ni significan nada en esta sociedad. De hecho, hasta hace no mucho tiempo la formación profesional era, pues digamos, una especie de reducto para aquellos que no podían estudiar, no querían, y ahora ha cobrado una especial importancia. Bueno, mucha más demanda que la de cocinero, porque hoy con el programa de televisión, cuando eres cocinero eres una estrella. Y antes el cocinero era aquel que estaba leyendo que es cocinero. Pero ¿por qué no ocurre lo mismo con otro? Hay que hacer un reality de la obra. Hay que hacer un reality ahora en todos, manos a la obra. Ya tenemos títulos. Sus especialidades. Dejarme que continúe para seguir avanzando en el debate y no nos quedemos sin tiempo. También, en fin, quería hablar del tipo de viviendas que se están poniendo a disposición, pero antes quería que me comentarais, que me dierais vuestra opinión a propósito del avance de las zonas de expansión en la ciudad y las pedanías, con especial incidencia en las zonas costeras. Se está construyendo cada vez más, la gente quiere irse al campo, a las pedanías a vivir, alejarse de la ciudad. Parece que es una tendencia que vuelve, ¿no? Desde luego, lo que sí que está predominando ahora mismo principalmente es la construcción en la playa. Eso está claro. No sé si ya como segunda residencia o primera residencia, o para gente que viene de fuera, pero la gente sí que está invirtiendo más. Que yo creo que siempre es así. Cuando se empieza un poco, se empieza más aquí en esta zona por la costa, con la segunda vivienda. Y que antes a lo mejor la gente tenía la segunda residencia en las pedanías y ahora viven ahí, la segunda residencia está en la ciudad y a lo mejor incluso la alquilan, ¿no? Ese fenómeno también se está dando. También esto ha dado un poquito la vuelta, sí. Esperanza. Yo opino que hoy en día la gente tenemos zonas de expansión en Elche, que todos tenemos claro, la zona del Tragalón, la zona del Tavis, la zona nueva del sector del Corte Inglés, son zonas nuevas de expansión que realmente es donde se están haciendo las nuevas edificaciones, donde la gente joven está adquiriendo sus viviendas. Pero también hay un auge en el tema de las zonas de las pedanías. También hay bastante necesidad ya no de las viviendas en altura, sino a lo mejor de casas para vivir, que también se está... ¿Y por qué pensáis que ha habido este cambio de tendencia? Si lo consideráis un cambio de tendencia, ¿cuál es el motivo por el que la gente opta por irse zonas costeras, como comentaba Antonio, zonas de playa o incluso pedanías, más que quedarse en el núcleo de la ciudad? Yo no lo tengo claro. ¿Discrepas? No exactamente, tengo dudas. ¿Por qué? Explícanoslas. Una cosa es querer y otra es dónde poder. Exacto. O sea, el crecimiento para mí de las pedanías viene por ahí, es decir, por el precio. Pero yo, evitando especulaciones al respecto de los gustos de los consumidores, por lo menos por mi parte, quiero decir, sí que digo que Elche, el consumidor de vivienda, y bueno, ya hablaremos de otros productos del sector inmobiliario, como son, por ejemplo, pues locales de negocio, naves o propiamente locales o oficinas, ¿no? Pero el consumidor de vivienda en Elche es un consumidor de primera vivienda, independientemente de que tenemos fundamentalmente tres áreas, el Altet, Arenales del Sol y la Marina, que podemos enfocar, porque tampoco lo están mucho, enfocar a segunda residencia para compradores de fuera de la ciudad, turistas internacionales o nacionales, madrileños o ingleses, no es tampoco un sector que tenga un peso específico medianamente importante. Dentro de que... Pero no consideras que es lo suficientemente atractivo de cara a esos... No, hombre, y tanto, pero es que no le prestamos atención. Y en ese sentido creo que la administración no termina de abrirse y de volcar estas áreas, estos territorios de nuestra ciudad, de nuestro término municipal, como apuesta fuerte por ese turismo. Claro, por el turismo. Pero para apostar fuerte por el turismo, lo que no hay que generar es tanta vivienda y a lo mejor hay que generar más suelo terciario, hoteles, etcétera. Exacto.
O sea, la planificación debería de ser otra. Y hay que generar algo alrededor de eso, Claro. etcétera. Y no... Luego, es decir, para mí, el planteamiento de por qué nos vamos a las pedanías, yo entiendo que es Precio, tema de fundamentalmente precio. por Sí, precio, es sí. decir, y más, es decir, cada día más los jóvenes, pues no, o sea, tenemos vivienda dormitorio prácticamente, por lo tanto, no nos cuesta salir de la zona, es decir, el modelo de nuestros padres donde la madre generalmente no trabajaba y por lo tanto estaba todo el día en casa y tenía que tener los servicios cerca, pues tampoco es altamente necesario. El precio de la vivienda, las pedanías, pues es mucho más económico. Si además tienes un poder adquisitivo un poco más elevado y puedes hacerte, digamos, una casa de campo, Segunda demás, pues residencia. todavía mucho mejor. Respecto a la zona costera, es decir, los Arenales del Sol encabezaba, no sé si fue en el año 2014 o 2015, la construcción de vivienda nueva en la provincia de Alicante. Esa vivienda nueva, las promociones de TM fundamentalmente, es decir, Y continúa. sí, pero esas sí que han ido, digamos, hacia cliente extranjero, de fuera. Que tiene un mayor poder adquisitivo, Que entendemos. tiene un mayor poder adquisitivo y además ha creado también un nuevo modelo, que es decir, yo te vendo la vivienda, pero además si quieres te la alquilo. Y que sueña con vivir en España, sobre todo. Es que lo que tenemos Porque aquí es algo yo que es la tengo, realidad de medio mundo. yo tengo segunda residencia en Arenales y choca mucho cuando en invierno ven los balcones llenos de gente tomando el sol, más que en verano a veces. Entonces, es otro nuevo modelo. El problema ha sido pues, la planificación, dentro de esa planificación o lo que había anteriormente, pues ha hecho que se venda como segunda residencia. El ser segunda residencia implica que en invierno está cerrada. Y hablas, Fran, y me sirve para introducir la siguiente cuestión que quería preguntaros, es ese fenómeno que ha surgido en los últimos tiempos, el cohousing, esas viviendas colaborativas. ¿Esto es una moda, es algo pasajero, es algo que viene para quedarse? ¿Qué percepción tenéis Yo sobre creo este? que Antonio, aquí si tiene quieres. que empezar Antonio. Venga, Antonio. Sí, yo opino que esto no creo que sea una moda, viene para quedarse, pero viene para quedarse precisamente por todo lo que estamos hablando, por la situación económica que estamos viviendo, y esto, pues bueno, lleva ya pues más de 30 años en Europa que está funcionando el tema del cohousing, y precisamente viene como consecuencia de esa inestabilidad que anteriormente hubo en los países de Europa, donde este tipo de proyectos pues empezó a funcionar, donde la gente residía en viviendas un poquito más pequeñas y en comunidades donde el cohousing, el significado de la palabra cohousing es vivienda colaborativa o vivienda participativa. Entonces, pues bueno, de alguna forma, aquí en España, por todos los problemas que estamos teniendo económicos, No queda más remedio. Pienso que no hay más remedio, es decir, la mentalidad que hemos tenido aquí en España o en Elche de comprar, de alguna forma, esto un poco o va desapareciendo por narices o la gente realmente no va a poder meterse en hacer viviendas. una pregunta, es decir, defíneme el cohousing exactamente, es decir, porque vale, es que la gente comparte una vivienda, jurídicamente eso tiene algún modelo de contrato. O dicho de otra manera, se ha regularizado. Comparte zonas comunes. Sí, Vale, el tema del vale. cohousing no es compartir. Hay mucha gente que confunde el tema y dice esto, hombre, como las comunas de los años 70. No, es que no es eso, lo no es eso, ni conozco mucho menos. exactamente. No, ya, no lo has dicho. Pero bueno, sí que es verdad que hay esa impresión al principio. El tema del cohousing no es ni más ni menos que, pues hay cohousing o hay viviendas donde aquí en Elche se pueden hacer interurbanas, urbanas o periurbanas o en el campo. Las que son urbanas, pues nos imaginamos un edificio donde hay pues una serie de viviendas destinadas a los senior, las personas de 50 años en adelante, o gente que vive sola, o gente que ya está jubilada, o cualquier tema senior de 50 en adelante, o intergeneracional, donde ya se mezclan los senior con la gente más joven que aún está criando hijos y tal. Aquí en Elche estamos llevando un grupo de senior que el proyecto suyo es hacer un edificio aquí en Elche de 1 o 2 dormitorios, 1 o 2 cuartos de baño, cocina, comedor, y todas las viviendas están adaptadas para el día de mañana, adaptadas, no preparadas ya, que no parezca ninguna residencia, ningún asilo ni nada, pero preparadas o adaptadas para el día de mañana,
donde la gente tiene su casa privativa y después hay unas zonas comunes, unos servicios comunes, unas zonas muy amplias de servicios comunes, que eso realmente es la diferencia del cohousing con el tema de la vivienda tradicional, donde pues hay un salón comedor muy grande, hay una cocina para cocinar, todos los que quieran cocinar o hacerse la comida y comer en grupo, comer todos esos vecinos. Y normalmente la cantidad de viviendas para que un cohousing sea ideal, de alguna forma, pues es hacer de 25 a 30 viviendas, con lo cual de 2, 3 personas, 1, 2, 3 personas, podemos hablar de 50 personas en un edificio. 50 personas en un edificio es una cantidad ideal como para que la gente se conozca, hable entre ellos, pero que se conozcan además con nombre y apellidos. Yo me voy a meter en un cohousing, estamos aquí en Elche moviéndonos, y cuando salga un proyecto que a mí me interese, pero que me voy a meter, naturalmente, pues daré el paso, porque realmente es eso lo que la gente está buscando: convivir, compartir y participar. Joaquín. Bueno, para mí es algo, digamos, novedoso, independientemente de que, como Antonio comenta, pues en otros países en este sentido están más avanzados. Para mí a la vez es algo, yo creo que, no sé, me da la sensación que quedará en minoritario, dado que ya en una comunidad normal, evitando en la medida de lo posible, llevando al mínimo las zonas comunes para no tener conflictos, para tener menos mantenimientos, etcétera, pues ya a veces no nos aclaramos. Pues esto es muy difícil de desarrollar, pero me encanta que haya gente como tú y gente que esté dispuesta a hacer determinados sacrificios en pro de la convivencia y de llevarse bien, de compartir cosas, etcétera. Y personalmente ese tipo de gente será la que no es conflictiva y por lo tanto podrá generar grupos donde no haya esa conflictividad. Yo veo positivo que hayan distintos modelos. Muy positivo. Para entrar en un cohousing, esto va al revés, lo comentábamos antes, esto va al revés que del concepto que tenemos ahora mismo de comprar una vivienda. Ahora mismo vamos por la calle, vemos un edificio, vemos un solar o vemos una zona donde nos gusta o una valla, cualquier cosa, y decimos, pues me gusta este edificio, o creo yo que me puede gustar. Entras, preguntas, te va el precio, compras o no compras, y cuando te dan las llaves, ¿qué pasa? Pues que te encuentras los vecinos que te encuentras, y eso es lo que hay. Claro. De alguna forma es anticiparse para... Aquí lo primero que hacemos era hacer una serie de reuniones, que nosotros aquí en Elche nos estamos reuniendo todos los martes a las 7:30 en el Corte Inglés, no sé si se puede decir porque es publicidad, pero bueno, no pasa nada, todo el mundo lo deja, no pasa nada. Nos reunimos los martes a las 7:30, quien quiera ir allí... Pues y si no se puede, ya está dicho. Hace falta un poco de publicidad. Pues se va allí, y la gente que está interesada en estos temas, y se le explica un poco realmente lo que es el proyecto. La gente está muy interesada porque lo que no quiere la gente, o sea, cada vez vamos a durar más años, cada vez vamos a tener más años. La esperanza de vida será mayor. La calidad de vida será mayor y la esperanza de vida será mayor, pero mayor. Cuidado. Esperanza, un apunte breve sobre esto porque quiero cambiar de tercio. Yo estoy de acuerdo a mitad. Yo veo una buena iniciativa, pero creo que a lo mejor enfocado más a la gente más adulta, que no quiera pasar los días en una residencia o por tiempo... Pero de un carácter especial. Sí, no sé, no le veo que para gente joven tenga ahora mismo una buena acogida. Mucha. Yo sinceramente, para un futuro sí que me atrae la idea. En un futuro sí que me atrae la idea, en el sentido de decir... Porque tú eres una chiquilla. No, ya. Y es para todo de broma, creo que debería ser como la antigua Mili. Hay que probar antes de irse a comprar una casa, ¿no? Probar primero hay que irse a un cohousing, entonces todo el mundo ya sabe cómo tiene que convivir y entonces ya se va a las reuniones de vecinos. Bueno, pues que se prueba la convivencia y después si funciona ya... Entre que la gente joven ya sale de casa, que esto antes no era así. Ahora la gente joven sale de su casa para vivir, para compartir novio o novia, para compartir experiencias y a los 20-25 años ya están saliéndose. Eso antes no existía, con lo cual ahí hay una gran cantidad de personas que necesitan una vivienda de primera o segunda mano o un tema de estos, de cohousing,
donde la gente con casitas más pequeñas, con un precio mucho inferior al precio de mercado, con un alquiler, si fuera en alquiler, inferior al precio de mercado, y que además se lo hacen ellos a nivel de cooperativa, lo haríamos nosotros a nivel de cooperativa, saldría mucho más barato. Eso sería lo que más busca la gente joven. Después hay muchas parejas, muchas personas que se separan y hay mucha gente viviendo sola. No hace falta que tengan 60, a la gente mayor, no, hay mucha gente de 30, 40, 50 y 60 y 70 años, solos, solteros y separados, que ahí pueden convivir muy bien. Pues esa iniciativa está muy bien, seguro que los jóvenes, los mayores que deseen la tienen ahí, es una opción y de hecho lo estáis impulsando, Antonio, desde Elche Senior Vida Sostenible, pero también, vamos a cambiar de asunto, la persona... Yo quisiera un segundo. Muy breve, muy breve, muy breve. No me cambie. Bueno, sí, quisiera comentar que, por ejemplo, con Pimesa, tú antes lo has comentado, Antonio de Pimesa, realmente este proyecto le gusta mucho, nos apoya mucho, llevamos varios años hablando con ellos y de hecho, bueno, estamos colaborando y participando en hacer y en pensar de hacer algo de todo esto. Es decir, el Ayuntamiento de Elche yo creo que va a ser pionero y en toda la Comunidad Valenciana en hacer estos proyectos, con lo cual está muy bien. Dicho quede, seguro, Antonio, que dará mucho que hablar y seguiremos hablando de este tema, pero para que no quedarme sin tiempo, también quería preguntaros, insisto, la gente que decida, que tenga capacidad económica o quiera comprar una vivienda, una hipoteca, ¿están dando los bancos facilidades ahora para acceder al crédito más que antes? ¿Todavía no se ha abierto ese grifo? ¿En qué situación estamos para aquellos que, insisto, quieran pedir un crédito para poder conseguir una hipoteca? Joaquín dice que no. No, digo que sí, pero que el banco, ¿por qué da el crédito? Es decir, el banco al primero que se mira es a sí mismo, pero antes, durante y después. Y entonces ahora el banco se mira a sí mismo, ve que su balance está saneado, que se ha rehecho de todos los desmanes que habían hecho y dice, bueno, pues a prestar. Sin embargo, y ahora comentaremos, los bancos todavía disponen de una gran cantidad de pisos vacíos. Bueno, no sé si eso también influirá a la hora de dar... Quizá en Elche no es... Influye. Que no es... Vamos a ver, en Elche en la zona no hay parque de vivienda de las entidades prácticamente. Ni casi que ni hubo, pero hubo. Sí que hubo en un momento, pero no fue significativo. Sí. En cuanto al crédito, es decir, para mí el crédito es abierto, los balances han saneado, hay liquidez en el mercado, lo que ocurre es que ese crédito está más regulado. Entonces, por eso yo al principio he apuntado diciendo, aquí en Elche puede ser que haya más problemas. ¿Por qué? Porque la figura de antes que con el ticket del taxi, pues si puede pagar un taxi, puede comprarse una casa, porque podrá pagar una hipoteca, eso ya no va a existir. Entonces, los bancos se van a centrar en datos contables, es decir, más aún. Claro, no, en datos contables. Tus datos contables son tus ingresos. Tú eres una persona que vienes, vale, tus ingresos, mi porcentaje o la estimación de deuda sobre tus ingresos, yo entiendo que puede ser de máximo del 35%, puedes endeudarte con una cuota de hasta un 35% de tus ingresos, de un 30% depende, ¿no? Y ese va a ser el parámetro. No va a valer que tú tengas 3 casas más o 2 casas menos, ¿no? Es decir, igual como hablábamos... Cambia, digamos, la forma en la que ellos se aseguran el no perder, ¿no? Es decir, antes se fijaban en si tenías propiedades y ahora... No perder, es decir, los que buscan es un cliente que le devuelve el dinero, no quieren quedarse en la casa. El banco, igual como cuando hablábamos del informe PYME, y yo decía, bueno, es que lo que tienen que buscar las empresas es cuidar su balance, es decir, va a ser mucho más importante tu balance que tus garantías. ¿Por qué? Porque si yo no genero caja, hablando de una empresa, no voy a poder devolver mis créditos. Si yo no tengo unos ingresos y una estabilidad, pues ahora pide la vida laboral. Vale, yo tengo una nómina de 3.000 euros al mes, de acuerdo, vale, dame la vida laboral. Es que lleva 2 meses trabajando, hasta ahora era 1.000 eurista, pues entonces ya cambia la cosa. Entonces, se da más garantías. Y luego tenemos que cambiar el concepto del 100% más gastos. Es decir, ya no solo por el banco en sí, sino por la regulación que viene de Europa, del Banco de España, etcétera. Se están dando en algunas viviendas el 100% más gastos y son de los parques de los propios bancos. Es el único caso donde... Pero si no, 80% y en segunda vivienda el 60%. Esperanza, consideras efectivamente, como dice Fran, que los bancos ahora ya no quieren las viviendas, quieren evidentemente que el salario sea un salario estable, además que lo tengas el trabajo asegurado, entre comillas, dentro de lo posible, para poder acceder a ese crédito y conseguir la hipoteca? Claro, los bancos han cambiado. Antes los bancos, como bien decíais, te daban
crédito sin mirar lo que comprabas y podías financiar la casa, el coche, los muebles, etcétera. Hoy en día los bancos son más prácticos, ¿no? Están en otro punto de miras. No es más práctico, ¿no? Al final, es decir, el negocio del banco es prestar dinero. Para yo prestar dinero tengo que tener unas ciertas garantías de que me los devuelven, simple y llanamente. Para mí... Lo que me refiero es que la garantía puede ser la vivienda, pero si en este caso no quieren viviendas, por eso digo lo de ser más práctico, quieren realmente la liquidez, los ingresos de la persona. Claro, es que van a mirar ahora mismo otras cosas. También ha cambiado mucho el modelo para los préstamos al promotor. Eso también influye en el tema de la vivienda. Los préstamos al promotor antes se concedían sin mirar... Sin mirar nada. Hoy en día no, los bancos ya te están exigiendo que tengas un porcentaje ya de viviendas vendidas, ya no está financiando el suelo, solo financia la construcción, cuando antes se financiaba todo. Entonces ha cambiado el modelo, después de la crisis ha cambiado el modelo y eso nos está influyendo y hará que hemos tenido también la devolución de las cláusulas suelo, el tema de los gastos de formalización de hipoteca, toda esa cuestión que estamos viviendo en los últimos años van a hacer, yo pienso que las hipotecas serán más caras. Joaquín. Los bancos están para lo que tiene sentido, los bancos están para la normalidad, los bancos están para esos ratios que forman parte del sentido común a la hora de endeudarse y a la hora de acometer proyectos, porque al respecto de la compraventa de viviendas, en general se suele apoyar en la banca, en la mayoría de compraventas, ¿no? Hasta ahora no, hasta ahora las compraventas se hacían al contado, se hacían por parte del que disponía de ese dinero porque el banco no estaba. Y eso ha sido pues de lo que, entre comillas, bueno, pues muchos inversores o ahorradores que disponían de capital pues han hecho uso de ese capital a partir de unos tipos de interés bajísimos para tomar posiciones o para adquirir inmuebles sin ser grandes potentados, ¿no? Ahora ya hay otros compradores que son pues los que necesitan una vivienda nueva, bien por primera vivienda o porque quieren cambiar de vivienda, porque quieren mejorarla o tienen otras necesidades. Se apoyan en el banco con toda normalidad, siempre que, como ha dicho Fran, pues estemos hablando de algo normal, que todos sabemos lo que es, ¿eh? Y esa normalidad no es la que te impone el banco. Yo creo que esa normalidad tiene que partir del propio consumidor del crédito. ¿Eh? Pasa que a veces, pues cuando te incitan, pues te lo ponen fácil para cometer errores, ¿eh? Y pedir el 100% y los gastos y el coche y los muebles y el viaje. Es decir, cuando uno va a entrar en, seguramente, estamos hablando de rentas medias, cuando uno va a realizar seguramente una de las inversiones más importantes de su vida, lo que tiene que tener claro es que tiene capacidad de ahorro. Y eso tiene que estar en tu pasado. Y eso tiene que estar en tu pasado. No, pero, o sea, para mí la limitación al 80%, que no te cubra los gastos, ya indica que tú tienes que tener dinero. Entonces, si tú tienes dinero, yo tuve una discusión con una persona en un momento determinado que se quería comprar una casa y me dice, tal, le digo, pues tienes que tener 40.000 euros ahorrados. Dice, no, si me da el banco el 100%, digo, me da lo mismo lo que te dé el banco. Claro. Digo, tú por ahora llevas viviendo no sé cuántos años, no has ahorrado un euro en tu vida, digo, y ahora dices que puedes pagar una hipoteca de, no sé, 600, 700 euros, tío, pues te digo complicado. Yo que no. Si os parece, muy rápido, Joaquín, porque ya estoy fuera de tiempo. Coméntanos. El sector inmobiliario se compone, sobre todo en Elche, tiene un peso específico importantísimo, el que corresponde a la adquisición de inmuebles para desarrollos empresariales, locales, naves industriales, parque empresarial, carrús, parque agroalimentario, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tengo que decir pues que quizá tenemos una actividad muchísimo más potente, menos conocida, que llama menos la atención, porque al final está en ese entorno empresarial, que no en el del día a día de todos los de a pie, que siempre tenemos un conocido que quiere o que se ha comprado o que se va a comprar una vivienda, ¿no? Y eso es algo muy importante a la ciudad, a la que debemos de prestarle atención y que tiene muchos inconvenientes, mucho más que adquirir una vivienda. Antonio, no puedo dejarte en este caso porque ya, insisto, me quedo fuera de tiempo y quiero tocar un asunto muy importante, y es la iniciativa del Ayuntamiento de Elche que está poniendo a disposición de las familias sin recursos esas viviendas sin arrendamiento. Por favor, muy rápido, una valoración muy breve de los cuatro. Si quieres apuntar algo de antes, muy rápido, por favor, y enseguida vamos con esto. Únicamente quería decir que, hacer un par de comentarios en el sentido de que el día 27 de este mes, en el Parque Industrial de Elche, en Neumático Soledad,
vamos a tener una charla para todos los empresarios, inversores, promotores de aquí de Elche y de la Comunidad Valenciana, que Provía lo organiza, y entonces yo creo que eso será muy interesante, porque ahí se hablará de las bonificaciones fiscales que van a tener todos. Y comentar que el día 15 de marzo, en el Centro de Congresos de aquí de Elche, organizado por Vivesa, se va a hacer un congreso donde se va a dar a conocer el proyecto de Elche Verde 2030. He hecho el apunte y vendido el libro, Antonio, ahora sí, por favor, y quiero que me hagas la valoración sobre lo que te estaba preguntando. De mi casa. El ayuntamiento lo ha hecho y me parece una buena iniciativa, pero es que no tenemos tiempo. Muy rápido, insisto, opinión breve sobre la iniciativa municipal de dejar viviendas sin arrendamiento a familias sin recursos. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con esta iniciativa o que le ponga algún pero? Familias sin recursos. ¿Y hasta qué punto se pueden poner a disposición? El ayuntamiento, entiendo que es complicado, claro. Que la administración entre a cubrir, digamos, unas necesidades sociales por parte de para quien no tiene recursos. Vamos, es que esa es la función de la administración. Lo contrario es que tiene que estar ahí también el ayuntamiento. Lo que hay que hacer es los controles necesarios para que no haya agravios comparativos y digan ya este sí, ya este no, porque no, etcétera. Pero es una iniciativa fantástica. Tanto en la convocatoria como en la adjudicación de estas ayudas. Y bien estudiadas. Y bien estudiadas. Que se reduzca la burocracia y que se facilite el acceso. Ágiles en la y bien estudiadas, porque somos bastante fenicios en la zona y la picaresca mucha. Entonces, al final, el que no tiene recursos de verdad, no tiene vivienda. Muy digno, hombre, y muy necesario. Bueno, y como ya estamos acabando, ahora sí, por favor, un titular muy rápido. Empezamos por Joaquín, acabamos por Antonio. ¿Hay posibilidad de cara al futuro de que se vuelva a producir una burbuja inmobiliaria como la que hemos vivido? Yo burbuja inmobiliaria no veo, porque además aún tenemos el miedo en el cuerpo. Pero lo que sí que digo es que si no acompañamos la demanda de oferta, los precios subirán porque se especulará. Y no me refiero tanto a la vivienda, que sí, porque tampoco tiene mucha espera, pero la falta de suelo es una realidad, sino como al suelo industrial, de calidad media, para esas empresas que no necesitan lo que es el parque empresarial, ni siquiera para el mismo parque empresarial. Esperanza. Yo creo que nos estamos encontrando a día de hoy en una etapa de normalización. No creo que estemos en una etapa de una burbuja inmobiliaria, pero también que me gustaría decir que somos humanos, nos olvidamos de las cosas y que a lo mejor dentro de 10 años podamos volver a estar donde estábamos antes. Fran. Coincido con ella en que en estos momentos creo que el crecimiento es moderado y sería fundamental para mí, es decir, porque el grave problema de la crisis fue pues que una crisis industrial y financiera, es decir, que toda esta regulación que se está llevando a cabo para que no se haga, o sea, no se genere un desarrollo económico 100% apalancado. O sea, 100% financiado. Es decir, para mí eso es fundamental. Que se puede volver a cometer, se puede volver a cometer. Porque, bueno, los precios, sobre todo del crédito, en el momento que nos olvidemos todavía más de la crisis, deberían de subir. Antonio, acabamos contigo. Yo a corto plazo entiendo que no va a haber una burbuja, pero sí a medio y largo plazo estoy convencido que sí, porque somos el animal que tropieza 2 y 3 veces en la misma piedra, y más si vemos beneficio. Seguro que volverá. Pues veremos si en el futuro llega o no llega esa burbuja. Esperemos que no, pero que sí que por lo menos se recupere el futuro del sector inmobiliario y por consiguiente se pueda recuperar empleo de calidad. Muchas gracias a los 4 por haber estado en el análisis. Antonio, Fran, Esperanza, Joaquín, para hablar de este tema, el sector inmobiliario. Como cada tercera semana de mes hacemos este debate económico con todos estos asuntos y esperemos que les hayan sido de utilidad. No tenemos más tiempo, lo dejamos aquí y como siempre digo, les recuerdo que pueden volver a ver este programa si así lo desean en nuestra página web teleelch.es. Les espero la próxima semana con un nuevo tema de actualidad aquí en El Análisis.